Muy buenos días, muy buenas tardes, en función de dónde estén. Bienvenidos a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y a este curso sobre estándares de prueba y debido proceso. Empezamos un curso de 5 semanas, de 5 sesiones, 4 horas de clase cada una de las sesiones, 20 horas en total, sobre un tema que es, en buena parte, también un gran desconocido en nuestra cultura jurídica. Un tema prácticamente no tratado en la legislación, escasamente tratado en la jurisprudencia, escasamente tratado en la bibliografía sobre cuestiones probatorias, pero que en estos últimos años ha tomado un vuelo, creo, afortunadamente, importante, y espero que lo vaya tomando cada vez más. Desde luego, el hecho de que más de 1000 personas hayan querido cursar este programa, se hayan inscrito para cursar este curso, es no solo una grandísima satisfacción y una gran responsabilidad personal, sino también un síntoma, y creo que esto es lo más importante, del interés que este tema está generando en nuestra cultura jurídica. Espero que sea un interés que siga creciendo, un interés que empiece a reflejarse también en nuestras legislaciones, un interés y un análisis que empiece a reflejarse cada vez más también en nuestra jurisprudencia. Así que vamos a empezar. Quiero antes de esto, antes propiamente de iniciar la explicación de esta primera cápsula, hacer algún agradecimiento. Un agradecimiento, desde luego, a todo el equipo de la Cátedra de Cultura Jurídica que trabaja con nosotros y que ha sido un apoyo fundamental para llevar adelante este curso. Un agradecimiento también a la Fundación de la Universidad de Girona, que nos ha ayudado en toda la parte académica, digamos, de inscripción, de matrícula, etc. Y un agradecimiento a Lexon Films, que son los técnicos que nos ayudan a que hoy podamos dirigirnos a ustedes y que trabajan siempre con nosotros. Y desde luego también, y no quiero dejarlo tampoco ahora, un agradecimiento a Carmen Vázquez, que fue quien tuvo la idea de organizar este curso, de poner en marcha este programa, y hoy a Alejo Giles, compañero también en nuestro grupo, que nos apoyará con la gestión de los debates y de las preguntas. Así que vamos allá. Vamos allá intentando entender cuáles son los presupuestos de este tema de los estándares de prueba. ¿Por qué este tema aparece hoy y es de la absoluta necesidad abordarlo? La primera cuestión que tenemos que entender es el objetivo de la institución probatoria en todo procedimiento administrativo, procedimiento judicial, la institución probatoria en el ámbito del derecho. En cualquier ámbito, en cualquier jurisdicción civil, penal, administrativa, laboral, militar, de familia, etcétera, etcétera, la que fuere, agraria, la que fuere, en cualquiera, siempre y en todo caso, el objetivo institucional de la actividad probatoria es la averiguación de la verdad. Ese objetivo es inescindible, es estructural, es ineliminable. Para eso sirve la prueba en el proceso, para eso queremos la prueba en el proceso, básicamente porque sin ese objetivo y sin la averiguación de la verdad, el proceso no puede funcionar, o mejor dicho, el derecho no puede funcionar como un mecanismo de motivación de la conducta. Por tanto, necesita de esa averiguación de la verdad. Esto no supone, por supuesto, que siempre estemos dispuestos a averiguar la verdad en todo caso y de cualquier modo, a toda costa. Evidentemente que no. También en otras disciplinas, como puede ser, por ejemplo, la medicina diagnóstica, es un presupuesto estructural de esa actividad la necesidad de averiguar la verdad, en ese caso sobre qué enfermedad o qué patología pueda tener un paciente. Sin eso, sin ese objetivo, no tendría sentido la propia medicina diagnóstica, no tendría sentido la actividad probatoria que realizan los médicos y las médicas para averiguar las enfermedades de sus pacientes y para diagnosticar a sus pacientes. Pero, por supuesto, también, en el caso de la medicina, esa averiguación de la verdad no es a toda costa.
No es a toda costa, no pueden hacer pruebas que no hayan autorizado sus pacientes, que respecto de las que no hayan dado el consentimiento. A veces no pueden hacer pruebas por limitaciones materiales, por limitaciones de recursos, porque en el hospital donde hay que atender a ese paciente no hay determinados instrumentos o determinadas posibilidades diagnósticas, etcétera, etcétera. Por limitaciones de recursos, exactamente del coste económico, porque ciertas pruebas pueden ser muy caras y no se tiene la disponibilidad para realizarlas. Las razones pueden ser muy variadas, pero resulta que la averiguación de la verdad no es tampoco en ese ámbito a toda costa. Sucede en general en nuestra vida ordinaria. Tenemos objetivos personales, pero esos objetivos personales pueden entrar en conflicto con otros objetivos que también tenemos en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida personal, y a veces cuando entran en conflicto pues hay que priorizar alguno de ellos. Y el no priorizado no deja de ser un objetivo que tenemos, simplemente a los efectos de esa actividad, a los efectos de ese caso concreto, a los efectos de ese día, no ha sido priorizado y ha sido priorizado otro. Lo mismo sucede con la averiguación de la verdad en el proceso judicial. En el caso del proceso judicial, la averiguación de la verdad es una precondición imprescindible, necesaria, seguramente no suficiente, para la corrección de la aplicación del derecho en el proceso. Y a su vez, para que el derecho mantenga su capacidad motivadora de la conducta hacia la sociedad. Pero esa condición necesaria, a veces digamos, ese objetivo de la averiguación de la verdad, a veces se sacrifica o a veces se sacrifican ciertas posibilidades de averiguar la verdad o una cierta probabilidad. Estamos dispuestos a disminuir la probabilidad de averiguar la verdad, por ejemplo, cuando excluimos prueba ilícita, por ejemplo, cuando cerramos un proceso y ya no se puede reabrir porque hay sentencia firme, por ejemplo, cuando aplicamos los plazos procesales, por ejemplo, cuando ponemos límites a la forma en que se tiene que practicar una prueba, etcétera, etcétera. Por tanto, el objetivo estructural es, y no puede ser otro que la averiguación de la verdad, pero hay otros objetivos en el proceso y en el derecho que a veces entran en conflicto. Bien, dejemos esto aquí, aunque por supuesto si quieren volveremos sobre ello en el debate, pero el siguiente paso imprescindible es entender qué entendemos por verdad. Los juristas hemos sido bastante promiscuos con la noción de verdad y nos hemos inventado verdades por todas partes, y hay verdad procesal, verdad material, verdad judicial, verdad formal, etcétera, etcétera, y la material. Bien, aquí cuando hablamos de verdad lo que estamos diciendo es que aquello que se afirma como verdadero es verdadero sí, solo sí, se corresponde con lo que ha sucedido en el mundo. Es decir, el enunciado Juan ha matado a Pedro es verdadero sí, solo sí, en el mundo ha sucedido que Juan ha matado a Pedro. No si el juez lo dice, no si lo dice una parte, no si lo dice la otra, no si lo dice un perito, sino si ha sucedido en el mundo que Juan ha matado a Pedro. De este modo, entonces, la verdad como correspondencia es una sola, no hay mi verdad, su verdad, la verdad de una parte, la verdad de la otra o la verdad del juez. Es la verdad en el sentido de la correspondencia con lo sucedido en el mundo. Y por otro lado, es siempre absoluta, nunca relativa. Los enunciados no son un poquito verdad o un poquito no verdad o un poquito falsos. Simplemente o son verdaderos o son falsos y tertium non datur. Simplemente o es el caso que Pedro ha matado a Juan o no es el caso que Pedro ha matado a Juan. O es el caso que María cruzó la calle con el semáforo en rojo o no es el caso que María cruzó la calle con el semáforo en rojo. Ahora bien, aunque la verdad sea absoluta, aunque el valor de verdad sean solo dos, verdadero y falso, y no haya terceros ni grados, el conocimiento sí que es gradual. Es decir, lo que es gradual es la cantidad de información que tenemos en apoyo de la verdad o la falsedad de que Pedro ha matado a Juan.
Puede ser que tengamos poca información, puede ser que esa poca información además sea de poca calidad. Y entonces que el grado de apoyo epistémico de la afirmación Pedro ha matado a Juan sea un grado bajo. O puede ser, en cambio, que tengamos una alta corroboración, un acervo probatorio muy contundente, abundante, rico y fiable, que nos permita afirmar que Pedro ha matado a Juan con una altísima probabilidad. Ahora bien, el razonamiento probatorio es siempre probabilístico, porque nunca, jamás, en ningún caso, por rico y abundante y fiable que sea el acervo probatorio disponible, podremos alcanzar certezas racionales sobre los hechos. La doctrina clásica, en especial procesal, la doctrina procesalista, había destacado las limitaciones del proceso como un mecanismo de averiguación de la verdad. Y desde luego el proceso nos impone limitaciones, pero estas no son las más importantes. No es el proceso lo que hace que no podamos tener certezas racionales sobre los hechos. Son las limitaciones del conocimiento humano. En cualquier ámbito de la experiencia, también en la ciencia y también en aquellas disciplinas científicas que nos aportan un mayor grado de corroboración, que nos dan una fiabilidad más alta, como puede ser, por ejemplo, la genética, también en esos ámbitos las conclusiones que se alcanzan son probabilísticas. Y son probabilísticas al menos por dos razones. Primera, porque nunca podemos tener certezas racionales de que no haya una hipótesis alternativa a aquella que se está considerando, aquellas que se están considerando que hoy no hemos considerado. Una hipótesis alternativa que puede ser simplemente una hipótesis desconocida, que puede ser una hipótesis basada en elementos de conocimiento que hoy no tenemos, o que puede ser simplemente que no hemos pensado en ella. Nunca podemos tener certezas racionales de que todas las hipótesis sobre los hechos existentes han sido consideradas. Y por tanto siempre puede haber una hipótesis alternativa a aquella que estamos considerando probada, que en realidad sea la verdadera. En segundo lugar, nuestro conocimiento tiene presupuestos científicos, por ejemplo. Imaginemos en las pruebas genéticas. La prueba genética nos dice, por ejemplo, que la probabilidad, en realidad ellos hablan siempre en términos de likelihood ratio, la verosimilitud, la ratio de verosimilitud de que Juanito sea hijo de Pepito, que el grado de probabilidad es X, que el grado que tiene una ratio de verosimilitud de X. Y ese X suele ser altísimo en materia genética. Pero claro, esa asignación de probabilidad es dependiente de la corrección de los presupuestos de la ciencia genética. Y de la corrección de los presupuestos no solo teóricos, sino también acerca, por ejemplo, del funcionamiento de los instrumentos que se utilizan en esa disciplina. Si mañana descubrimos que la información que estábamos dando por correcta quizás no lo era, o que la fiabilidad que estamos atribuyendo a ciertos mecanismos o a ciertas tecnologías quizás no era tanta, entonces tendremos que reasignar y revalorar la probabilidad a la que estábamos llegando y nos daremos cuenta que quizás estábamos atribuyendo una probabilidad del 99% y en realidad es una probabilidad del 80 o del 60 o del 30. Todo depende de lo que haya que revisar. Nunca jamás un acervo probatorio, por rico y abundante y fiable que sea, nos va a permitir alcanzar certezas racionales sobre los hechos. La historia de la ciencia es la historia de hipótesis que en algún momento se han considerado científicamente probadas y que a la luz de nueva información, que a la luz de nuevos descubrimientos hemos considerado posteriormente que no estaban probadas o directamente que eran falsas. ¿Por qué vamos a suponer
que si esto sucede con la ciencia, no puede suceder en cualquier otro ámbito de la experiencia y en particular también en el proceso. El conocimiento que adquirimos en el proceso y en cualquier otro ámbito de la experiencia es un conocimiento que tiene grados de apoyo y, por tanto, el razonamiento que realizamos sobre los hechos es siempre probabilístico. En alguna ocasión he escuchado y he leído también algunos autores que dicen, bueno, si se afirma que lo que nos da la prueba en el proceso es una probabilidad, entonces estamos perdiendo las exigencias propias de las garantías procesales. Las garantías procesales hacen que para que podamos considerar que está probada una hipótesis, tenemos que haber alcanzado la certeza. Bueno, claro, fíjense, hablaremos de certezas hoy en esta sesión, porque si de lo que estamos hablando es de la certeza subjetiva, de la certeza psicológica, de ese estado mental de certeza que podemos tener cada uno de nosotros, pues lo que hay que decir es que no hay una relación entre la certeza subjetiva de un sujeto y la verdad de una hipótesis. Yo puedo estar convencido firmemente al grado de la certeza de muchas cosas falsas y al revés, puedo tener un gran acervo probatorio rico y fiable a favor de una determinada hipótesis y no creerla, no tener ni siquiera, ya no la certeza, sino ni siquiera la creencia acerca de ella. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una conexión necesaria entre nuestras certidumbres personales y la verdad de las hipótesis. Es por esto que decir que el juez o la jueza tiene que adquirir la certeza acerca de los hechos, si es de lo que hablamos, de certezas psicológicas, de certezas personales, el estado mental de certeza, simplemente esto no es garantía de nada, ni para el imputado, ni para la víctima, ni para el demandante, ni para el demandado, en cualquier tipo de procedimiento, porque no hay una vinculación entre las certezas personales, psicológicas, entre los estados mentales de cualquier sujeto y la verdad. Volveré sobre esto más tarde. Entonces, certezas psicológicas, certezas racionales no se pueden adquirir. O mejor dicho, certezas psicológicas no nos sirven para justificar las decisiones. Y certezas racionales no podemos tener porque nunca hay un apoyo, un grado de corroboración completo que no admita posibilidad de error. Con lo cual, insisto, el razonamiento probatorio es siempre probabilístico. Decir esto no es disminuir las garantías, es simplemente constatar cómo es nuestro conocimiento. Y a partir de ahí las garantías, y de garantías hablaremos hoy también, las garantías las tenemos que construir y tenemos que construir unas garantías adecuadas para ese tipo de razonamiento. Y la primera cuestión y la primera garantía que necesitamos es precisamente la de la determinación del umbral de suficiencia probatoria. Necesitamos determinar, dado que el conocimiento es gradual, dado que el apoyo probatorio de las distintas hipótesis sobre los hechos siempre es gradual, necesitamos determinar cuándo ese apoyo probatorio, cuándo el grado de corroboración de una hipótesis es suficiente. Necesitamos determinar, pues, un umbral de suficiencia probatoria. Los estándares de prueba son reglas, es decir, normas que determinan ese umbral de suficiencia probatoria para cada tipo de decisión, para cada tipo de proceso, para cada tipo de decisión jurídica o judicial. Un estándar de prueba es, pues, una regla, y una regla que predetermina, refiriéndose a tipos de casos, es decir, a una clase de casos y a un determinado tipo de decisión, que predetermina cómo y cuándo consideraremos que la prueba es suficiente. ¿Bajo qué condiciones vamos a considerar suficiente la prueba? No solo la prueba para la decisión final, es decir, para una decisión en sentencia judicial, si es que estamos hablando del proceso, sino a los efectos de la decisión que estamos tomando.
¿Cuál es esa decisión que estamos tomando? Puede ser simplemente una medida investigativa, intrusiva, la entrada en domicilio, el registro domiciliario, el registro corporal de una persona. Puede ser una medida cautelar, una prisión preventiva o la anotación preventiva de embargo en el procedimiento civil. Puede ser la decisión de abrir juicio oral. Puede ser, evidentemente, la condena. En cualquiera de esas situaciones tenemos que tomar decisiones sobre la base de las pruebas. Y esto me permiten ahora que abra un paréntesis para aclarar la propia noción de prueba que estoy utilizando. Fíjense que cuando vamos a nuestros códigos procesales, a veces se distinguen distintos tipos de elementos de juicio y se habla, por ejemplo, de datos de prueba, se habla también de pruebas y se distingue estas de las otras en función, por ejemplo, de si han sido practicadas en juicio o no han sido aún practicadas en juicio. En otros casos se distingue entre indicios o pruebas indirectas y pruebas o pruebas directas. En este caso, en función de si la prueba versa o no versa sobre el hecho directamente principal a probar o bien, en cambio, sobre otros hechos a partir de los cuales se puedan hacer inferencias hacia el hecho principal. Pues bien, en este curso, en general en toda mi producción, cuando yo hablo de pruebas, hablo de cualquiera de estas cosas sin distinción. Entre otras cosas porque estimo que son distinciones tremendamente inútiles, que de hecho podríamos prescindir de ellas y haríamos muy bien en prescindir de ellas. Nuestros códigos a veces se refieren a ellas y esto hace que tengamos que utilizarlas en el uso práctico. Pero no hay que olvidar lo fundamental. Por ejemplo, sea un dato de prueba, sea una prueba, lo que tenemos es información probatoria acerca de los hechos ocurridos. Cuando la Fiscalía, al inicio de la investigación, a los efectos, por ejemplo, de decidir sobre la imputación, sobre la formalización de la acusación, sobre la vinculación del proceso, se llame como se llame en cada uno de los países, cuando la Fiscalía presenta sus datos de prueba, lo que está presentando es la información probatoria disponible a los efectos de fundar la pretensión que está presentando o que está requiriendo. Bueno, esa información probatoria, esa información sobre los hechos, son pruebas. Desde el punto de vista epistemológico no hay diferencia, por más que en cambio nuestros códigos hagan diferencias. Bueno, llamemos los datos de prueba, pero entonces vamos a necesitar un estándar de datos de prueba. Es decir, un estándar que me diga cuándo los datos de prueba son suficientes, cuándo la información probatoria en ese estadio es suficiente, por ejemplo, para vincular a proceso. No nos hagamos problemas con los nombres, simplemente el problema es exactamente el mismo en cualquiera de las decisiones que tenemos que tomar durante el proceso. La concepción racionalista de la prueba ha tenido un desarrollo importantísimo en estos últimos 30 años. Yo, si me permiten, solo por poner dos ejemplos, dos hitos casi fundacionales en nuestra cultura jurídica, en este crecimiento de la concepción racionalista de la prueba, pues permítanme señalar la obra de Michele Tarufo y en particular su libro principal, en mi opinión, La prueba de los hechos, que se publicó originalmente en italiano en el año 1992, o los hechos en el derecho de Marina Gascón, que cumple ya 25 años también. Esas obras han tenido un papel fundamental, en mi opinión, en la constitución y en el desarrollo de la concepción racionalista de la prueba en nuestra cultura jurídica de los países de habla hispana y no solo, de habla italiana, de habla portuguesa, etc. La cultura jurídica, digamos, latina. Pero hay un déficit, en mi opinión, en esta construcción. Hemos ido construyendo una bóveda a la que nos falta todavía lo que en las iglesias románicas llaman
la clave de bóveda. Eso es la piedra central de la bóveda. Esa piedra que en realidad soporta toda la bóveda y sin la cual, si esa piedra no está, se cae la bóveda. En mi opinión, la concepción racionalista de la prueba colapsa si no disponemos de estándares de prueba que nos permitan determinar cuándo se puede entender que hay prueba suficiente y, por tanto, que un hecho está probado. De nada sirve todo lo que construimos primero acerca de una manera racional de admitir la prueba, criterios racionales para practicar mejor la prueba a la luz de poder averiguar la verdad, criterios racionales para la valoración de la prueba. Si al final, respecto de la suficiencia probatoria, acabáramos diciendo, bueno, la prueba es suficiente cuando al juez le parezca que es suficiente. Bueno, ¿qué tipo de garantías hemos armado? ¿Qué tipo de construcción hemos hecho que acaba terminando en una atribución de discrecionalidad / arbitrariedad tan grande al juzgador sobre los hechos? No tendría sentido una cosa sin la otra. Una construcción parecida es la que podemos hacer, por ejemplo, de la noción del derecho a la prueba. Cuando Michele Tarufo pensaba en el derecho a la prueba, fíjense, él decía, bueno, todo empieza con la proposición de prueba, es decir, tenemos el derecho a proponer y a que sean admitidas todas las pruebas que dispongamos para poder sostener nuestras pretensiones en el proceso, siempre que esas pruebas, por supuesto, sean relevantes. Pero claro, esto no serviría de nada, sería una especie de derecho de papel, un derecho fútil, si no tuviéramos también el derecho a que esas pruebas sean practicadas, al menos aquellas pruebas que se practican, las pruebas personales. Nada me sirve que me admitan un testigo si después la prueba testifical no se practica. Y a su vez, de nada serviría que sea practicada si después no es valorada racionalmente. ¿Para qué queremos llegar al proceso con las pruebas que tenemos a disposición? ¿Para qué queremos practicarlas si no tuviéramos también una valoración racional de la prueba? Y por supuesto, y por final, también necesitamos que la valoración de la prueba, que la decisión probatoria sea tomada de un modo, no solo de modo racional, sino también motivada, para que a través de la motivación podamos controlar el cumplimiento de esa valoración racional. Todo esto no puede funcionar, todo esto no sirve de nada, si no tenemos también aquí una respuesta a cuándo hay prueba suficiente, porque esto es parte de lo que hay que motivar. No se trata solo de valorar la prueba racionalmente, también se trata de poder predecir cuál es el umbral de suficiencia probatoria que hay que alcanzar y poder comprobar y controlar si ese umbral se ha alcanzado y si la decisión judicial es correcta porque ha aplicado correctamente el umbral predeterminado. Sin esto, tampoco el derecho a la prueba nos acaba funcionando. Y es en ese sentido que digo, puede afirmarse que los estándares de prueba son la clave de bóveda de la concepción racionalista de la prueba. Sin embargo, en la cultura romano-germánica, es decir, en nuestra cultura jurídica, ha habido tradicionalmente un abandono completo del tema de los estándares de prueba. De hecho, incluso el propio concepto de estándar de prueba no aparece en las legislaciones, no aparece en los manuales de derecho procesal, no aparece en los estudios sobre justificación de las decisiones judiciales, etc. Lo ha abandonado, no ha tratado ese tema la teoría general de la prueba, me he referido a ello en estos minutos, pero tampoco lo ha hecho el garantismo procesal, pongamos como hito de esa doctrina, por ejemplo, a Luigi Ferrajoli y toda la fantástica elaboración doctrinal que ha realizado, o el garantismo penal, digo, con Luigi Ferrajoli a la cabeza, o el garantismo procesal, pudiendo, por poner ahí un nombre también, mencionar a Alvarado Belloso. Claro, en esos distintos modos de entender las garantías penales, las garantías procesales, tampoco se ha abordado, porque en general no se ha abordado las reglas y las garantías referidas a la decisión.
Esas doctrinas se han fijado mucho más en las garantías in itinere durante el proceso judicial y han, en mi opinión, descuidado o no tratado con suficiente cuidado las garantías respecto de las decisiones. Y por tanto, también ahí tenemos esa laguna a la que me venía refiriendo. Sin embargo, en cambio, sin estándares de prueba, no hay forma ni siquiera de aplicar otras reglas de decisión probatoria. Es reglas de decisión probatoria que, como veremos, son fundamentalmente las cargas de la prueba, las presunciones y los estándares de prueba. Pero esos tres tipos de reglas que regulan la decisión probatoria no están en plano de igualdad, porque las presunciones y las cargas presuponen los estándares de prueba. Una carga de la prueba en el sentido objetivo responde a la pregunta acerca de quién pierde si no hay prueba suficiente. El juez o la jueza que tiene que resolver un caso resuelve el caso sobre la base de la carga de la prueba cuando previamente ha determinado que la prueba presentada en el proceso no es suficiente para acreditar ninguna de las hipótesis en conflicto. Pero ¿cómo puede determinar que no es suficiente la prueba respecto de ninguna de las hipótesis en conflicto si no sabemos cuándo es suficiente la prueba? Es decir, si el estándar de prueba está indeterminado. Si el estándar de prueba está indeterminado, no podemos aplicar tampoco las reglas de la carga de la prueba. Y lo mismo sucede con las presunciones. Fíjense, por ejemplo, en una presunción juris tantum clásica que contiene muchos sistemas jurídicos. La denominada presunción de conmoriencia a los efectos sucesorios cuando dos o más personas han muerto en un mismo accidente. A los efectos de la sucesión, muchos de nuestros sistemas jurídicos prevén una explícita presunción que establece que, si dos o más personas mueren en un mismo accidente, se presumirá que han muerto a la vez, salvo prueba en contrario. Claro, hay que probar que han muerto en el mismo accidente y hay que determinar para aplicar la presunción que han muerto en el mismo accidente y que no hay prueba suficiente de que no han muerto a la vez. Que hay prueba suficiente de que han muerto en el mismo accidente y que no hay prueba suficiente que derrote la presunción, es decir, que no hay prueba suficiente de que han muerto a la vez. Pero para hacer esto hay que saber cuándo hay prueba suficiente. Es decir, hay que tener determinada la regla que establece los umbrales de suficiencia probatoria. Claro, y sin esto, si no están determinadas, tampoco es posible motivar integralmente la decisión. Veremos también, llegaremos a la motivación, y ahora os estoy haciendo simplemente un panorama. Pero para motivar la decisión tengo que justificar la fiabilidad que atribuyo a cada una de las pruebas. Esto es, justificar la valoración individual de la prueba. Tengo también que justificar qué grado de corroboración esas pruebas otorgan en su conjunto a las distintas hipótesis sobre los hechos que están en conflicto en el proceso. Pero esto no es suficiente. Esto subdetermina la decisión. La decisión no queda determinada por estos dos primeros pasos, porque nos falta algo más. Nos falta conocer si el grado de corroboración alcanzado por las distintas hipótesis es suficiente o no es suficiente para poderlas considerar probadas. Y evidentemente, para justificar este último paso, para motivar este último paso en el proceso judicial, necesito incorporar el estándar de prueba y poder justificar que se cumple el umbral de suficiencia probatoria y por eso declaro la hipótesis probada, o bien no se alcanza ese umbral y por eso no declaramos la hipótesis como probada. Sin estándares de prueba, todas estas piezas de nuestro armazón, de nuestro diseño procesal, no pueden funcionar adecuadamente. En cambio, cuando nos dirigimos a nuestras legislaciones, cuando vamos al Código de Procedimiento Penal, cuando vamos al Código de Procedimiento Civil, al Código de Procedimiento Laboral, con la pregunta acerca de la suficiencia probatoria, buscando respuesta
a esta cuestión acerca de cuándo es suficiente la prueba para una determinada decisión, lo que encontramos suele ser tremendamente pobre. Las respuestas que encontramos en la legislación y habitualmente también en la jurisprudencia son respuestas que habitualmente apelan a elementos subjetivos, a estados mentales del decisor, a estados mentales de las personas juzgadoras, sean estas jueces profesionales o jurados, a las creencias, a la convicción, a la íntima convicción, etc., a la certeza moral. Las palabras van a ser distintas, pero en realidad están apelando a un estado mental de creencia en que esos hechos han sucedido o no han sucedido. Por tanto, un elemento subjetivo propio del decisor y no intersubjetivamente controlable. Y en segundo lugar, son formulaciones que tienen también un defecto de una vaguedad tan amplia, de un grado tan amplio de vaguedad que es incompatible con la función de un estándar de señalar un umbral de suficiencia probatoria. Si vamos a los ejemplos concretos, nos podemos referir de momento, aunque veremos respuestas específicas de nuestras legislaciones de distintos países, de momento nos podemos referir a cosas como la íntima convicción, que tantas veces se usa tanto para el civil como para el penal, cada vez se apela menos a ella en el penal quizás, pero aparece continuamente. La sana crítica, también de nuevo, apelación que aparece tanto para el civil como para el penal. El más allá de todo duda razonable para el penal. La prueba clara y convincente, elemento estándar de prueba para algunos tipos de casos civiles en Estados Unidos, o la prueba prevaleciente, o la probabilidad prevaleciente, o el más probable que no, que se aplica habitualmente para el procedimiento civil. En todos esos casos aparecen elementos de subjetividad. Elementos de subjetividad porque todos esos casos son interpretados de un modo que tienen que ver con las creencias del sujeto. Es decir, por ejemplo, en el caso del más allá de todo razonable o incluso de prueba clara y convincente o de prueba prevaleciente, se suelen interpretar en la doctrina anglosajona, tanto estadounidense como inglesa, etc., se suelen interpretar en términos subjetivos, en términos del estado mental del juzgador, sea juez o sea jurado. Esto es, más allá de todo razonable, indicaría algo así como una firme convicción, mientras que la prueba prevaleciente indicaría que la persona cree que esa hipótesis es más probable que la hipótesis contraria. Por tanto, interpretados de ese modo, esas formulaciones de estándares de prueba son netamente subjetivos y no intersubjetivamente controlables. La prueba prevaleciente, por otra parte, parece presuponer que la probabilidad es matemática. Y lo parece presuponer por las razones que explicaremos también durante el curso, en términos no tanto de que no se le pueda dar una lectura no matemática, sino que habitualmente, como se suele tratar especialmente por la doctrina anglosajona, presupone el denominado principio de complementariedad. Esto es que la probabilidad de una hipótesis más la probabilidad de la hipótesis contraria, de su negación, es 1, donde 1 es la certeza y la probabilidad de una hipótesis más la contraria es 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la probabilidad de que Pedro matara a Juan es del 60%, entonces necesariamente la probabilidad de que no matara a Juan es del 40%. Y si la probabilidad fuera del 75%, la de que no lo mató sería del 25%, y así sucesivamente en dos vasos comunicantes que se mueven siempre a la vez. El punto de partida, el punto de equilibrio, es el 50%. Por eso se entiende que una hipótesis está probada si supera el 50% y por tanto ya es más probable que su contraria. Claro,
Pero esta es la estructura propia, esta es una estructura propia de la probabilidad matemática. Cuando en cambio nos vamos a tipos de probabilidad lógica o inductiva, también llamada baconiana, en ese concepto de la probabilidad que creo es el aplicable, el que da cuenta del razonamiento probatorio en el proceso judicial, de forma general, y ahí, desde luego, habrá que hacer sus excepciones en el caso en que la hipótesis a probar sea en sí misma una hipótesis, por ejemplo, estadística, y entonces el tipo de probabilidad va a ser también estadística, pero de forma general y para los hechos individuales, el razonamiento probatorio tiene una estructura de probabilidad lógica o de probabilidad inductiva o de probabilidad baconiana. Y en ese tipo de probabilidad, el punto de partida no es el 0,5, el punto de partida es la nada. Es decir, cuando ninguna de las hipótesis tiene a su favor ni un solo elemento de juicio, ni una sola prueba a su favor. Cuando hay una falta total de información. Ese es el punto de partida. El punto de partida está en el suelo. Cuando alguna de las dos hipótesis adquiere alguna prueba a su favor, aunque sea débil, aunque sea de escasa fiabilidad, pero tiene alguna información a su favor, esa hipótesis ya es más probable que la otra, simplemente porque la otra sigue en la nada y esta tiene algo a su favor. Pero esto ya, esa probabilidad prevaleciente, ¿sería suficiente para declararla aprobada? Si la respuesta es que no, quiere decir que no estamos jugando al juego del 50%, sino que estamos jugando al juego de la probabilidad baconiana. Y en ese juego de la probabilidad baconiana, solo decir que la probabilidad es prevaleciente parece no ser suficiente. Entonces, también ahí deberíamos reajustar algunas cosas importantes. ¿Para qué necesitamos los estándares de prueba en el proceso? ¿Por qué no los tenemos? Ya lo hemos estado viendo. ¿Por qué nos crean problemas? Pero ¿y para qué los necesitamos? ¿Cuál es exactamente su papel en el proceso y cuáles son sus funciones? Para explicar esto, creo que convendrá hacer un pequeño repaso a una noción, a una clasificación de los momentos o de las fases de la actividad probatoria en el proceso judicial. Por supuesto, cada código procesal, y a veces también cada teórico, cada estudioso del derecho procesal, porque aquello de que cada maestrillo tiene su librillo aplica también aquí, pues cada código procesal puede hacer las clasificaciones de etapas probatorias que estimen convenientes sus autores. Por supuesto, se pueden clasificar en 3, se pueden clasificar en 6 o en 18, todo depende del criterio de clasificación que se haya utilizado o que se quiera utilizar. Para distinguir entre los momentos de la actividad probatoria o estas fases de la actividad probatoria que les voy a presentar, es crucial el criterio de qué hacemos con la prueba en cada una de esas fases. Por supuesto, podemos distinguir no 3, que serán las que les presentaré, sino 6, 9 o 18, pero estaremos entonces adoptando algún otro criterio de clasificación. El criterio de clasificación que les propongo es un criterio que atiende al tipo de actividad que realizamos con la prueba en el proceso. Y me parece que las actividades que realizamos son, en todos los casos, 3. El primer momento, la primera fase, es el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio. En la conformación del conjunto de elementos de juicio lo que estamos haciendo es allegar información, llevar información al proceso para después poder decidir. Llevamos pruebas al proceso y esas pruebas las llevamos a través de la proposición de prueba que realicen las partes, a través con el filtro de la admisión de prueba que realice el juez, con el debate sobre la admisión de prueba, quizás con la posibilidad de que el juez indique lagunas probatorias, la oportunidad de que las partes presenten nuevas pruebas, quizás con la posibilidad de que el juez ordene de oficio la práctica o la incorporación de pruebas que no han sido solicitadas por las partes. En todos esos casos, en todas esas situaciones, lo que está pasando es que tomamos decisiones y realizamos acciones para llevar pruebas al proceso judicial, para allegar información al proceso.
Y después de esto, practicamos la prueba en aquellos casos en que tiene sentido decir que se practica, ¿no? Es decir, se practica la prueba, básicamente se practican las pruebas personales, las pruebas testificales, las pruebas periciales. Difícilmente tiene sentido decir, por ejemplo, que se practica la prueba documental, aunque por supuesto se puede poner el play a un vídeo que se haya presentado como prueba documental a un proceso y transmitirlo en la audiencia, o se puede oralizar un documento y alguien leer su contenido, pero creo que no tiene sentido hablar de práctica de la prueba propiamente en esos casos, porque esa actividad, por ejemplo, de oralizar un documento no añade nada, no nos da una información adicional respecto de la que ya nos daba el documento mismo que había sido incorporado como prueba al proceso. Y por tanto, creo que no tiene sentido ahí hablar de prueba, de práctica de la prueba. Pero respecto de las pruebas personales y de las pruebas periciales, evidentemente sí. Y evidentemente hay que entender que la práctica de la prueba sirve para llegar información al proceso, porque esa prueba pericial o esa prueba testifical, aún sin practicar, ya nos daba información, pero es como un melón sin abrir. Nos da información, por supuesto, sobre su olor, sobre su madurez, pero cuando abro el melón, lo corto y lo cato, tengo más información sobre esa fruta. Bueno, pues de la misma manera, si tengo una prueba testifical, si yo sé que esa persona es presentada como testigo presencial de un accidente de tráfico, que va a acreditar que el accidente se produjo de determinado modo, porque así lo justificó la parte que propuso el testigo, tengo ya información sobre esa prueba. Pero evidentemente cuando viene el testigo al proceso, cuando viene y declara en audiencia y es interrogado por quien lo propuso y también en contrainterrogatorio por la parte contraria, acabo teniendo una información más completa de lo que ese testigo vio o dejó de ver. Por tanto, la información, estamos en esta primera etapa, en este primer momento, recaudando información. Concluido este primer momento, vamos a tener que valorar esa información, es decir, valorar la prueba. Las personas juzgadoras tienen que valorar la prueba, y esa valoración de la prueba tiene al menos dos etapas, dos subetapas. Una valoración individual de la prueba, en la que lo que se realiza es una atribución de fiabilidad a cada uno de los medios de prueba presentados al proceso. Valorar individualmente la prueba quiere decir atribuir fiabilidad, grados de fiabilidad, determinar cuál es el grado de fiabilidad de esta prueba testifical, de esta prueba pericial, de esta prueba documental, etcétera, etcétera. Y hecho esto, tengo que determinar cuál es el grado de corroboración de las distintas hipótesis sobre los hechos a la luz del conjunto de pruebas presentadas al proceso. Y esta es la valoración de conjunto. Ahora bien, fíjense, un conjunto de jueces, un grupo de jueces o de juezas, magistrados o magistradas, que conforman un órgano colegiado, un tribunal, 3 magistrados o magistradas que tienen que tomar una decisión sobre, por ejemplo, la condena del imputado. Puede que estén totalmente de acuerdo en la valoración individual de la prueba. No tienen desacuerdo alguno en su debate, en su deliberación, respecto de cuál es el grado de fiabilidad de cada una de las pruebas presentadas. Puede ser que también estén totalmente de acuerdo en la valoración de conjunto. No tienen en su deliberación desacuerdo alguno sobre qué grado de corroboración, en qué medida corroboran, en qué medida apoyan las pruebas en su conjunto, las distintas hipótesis en conflicto sobre los hechos, la hipótesis de la defensa y la hipótesis de la acusación, para simplificar. En cambio, estos jueces o estos magistrados o magistradas que acordaban completamente sobre la valoración individual y sobre la valoración de conjunto pueden discrepar sobre si ese grado de corroboración alcanzado es suficiente
para condenar. Es decir, la discrepancia que tienen no es sobre la valoración de la prueba, es sobre cuál es el umbral de suficiencia. Perdón. ¿Cuál es el umbral de suficiencia probatoria? Por tanto, ¿qué me dan los estándares de prueba? ¿Qué papel juegan los estándares de prueba? Pues inciden, regulan, determinan cuándo hay prueba suficiente y, por tanto, aportan criterios de justificación de las decisiones probatorias en ese tercer momento de la actividad probatoria. Son imprescindibles para poder determinar la suficiencia probatoria, para poder aplicar las cargas de la prueba, para poder aplicar presunciones. Son imprescindibles para decidir. Los estándares de prueba en ese caso, entonces, tienen como función una función de aportar criterios de justificación. Le dan a los jueces y a las juezas los criterios de justificación de la suficiencia probatoria que tendrán que utilizar en su decisión. Pero cumplen también una función de garantía para las partes, porque las partes, como veremos también más adelante, gracias a poder conocer cuál es el grado de exigencia probatoria que aplica para ese proceso y para esa decisión, podrán organizar su estrategia procesal, su estrategia probatoria. Podrán saber, por ejemplo, si las pruebas de que disponen o las pruebas de que dispone la parte contraria se estiman suficientes, se pueden estimar suficientes, porque con esas pruebas se puede alcanzar el grado de corroboración necesario establecido por el estándar de prueba. Podrán también utilizar esta previsión acerca de la suficiencia probatoria, incluso para decidir si inician proceso o no inician proceso en un procedimiento civil, por ejemplo, porque estiman que las pruebas que pueden llegar a tener de los hechos que fundan sus pretensiones no van a satisfacer, no van a ser suficientes para satisfacer el estándar de prueba requerido. Pero, por supuesto, también, si las partes tienen que entrar a negociar, si las partes entran a negociar, sea en un proceso civil o, por ejemplo, en un procedimiento abreviado, en el proceso penal, tendrán que saber cuál es la probabilidad de que, si no aceptan la oferta que les está realizando la otra parte y, por tanto, van a juicio, puedan acabar ganando el juicio, o bien, en cambio, cuál es la probabilidad de que lo pierdan. ¿Y cómo van a poder hacer esas estimaciones de cuál es la probabilidad de que lo ganen o lo pierdan si, uno, no conocen cuáles son las pruebas disponibles, no solo suyas, sino también de la otra parte, y dos, no conocen cuándo, para ese tipo de procedimiento y decisión, la prueba se estima suficiente? Y claro, fíjense, la Corte Interamericana, también la europea, por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido que hay, al menos para el proceso penal, un derecho al recurso, donde un recurso amplio, llámese como se llame, pero que debe permitir revisar tanto las cuestiones de hecho como de derecho, en su integridad. Esto es, la parte tiene un derecho a poder decir que la decisión probatoria adoptada por el juzgador de primera instancia es una decisión errónea, porque no había prueba suficiente y en cambio declaró probados los hechos, o porque sí había prueba suficiente y en cambio no declaró probados ciertos hechos. Pero ¿cómo va a poder la parte decir que la decisión y fundamentar que la decisión es errónea porque ha aplicado mal el estándar de prueba si no sabemos cuál es el estándar de prueba? ¿Cómo va a poder decir la parte que no estaban probados los hechos si no sabemos cuándo hay prueba suficiente para considerarlo así? ¿Cómo va a poder decir la parte que sí estaban probados a pesar de que no se dio por probado si no sabemos cuándo hay prueba suficiente para considerarlo así? Por tanto, el estándar de prueba ocupa un papel de garantía hacia las partes. Y fíjense que antes me refería a las lagunas del garantismo penal y del garantismo procesal, que habían puesto más interés en las garantías in itinere y no en las garantías sobre la decisión final. Y aquí, en cambio, respecto a los estándares de prueba, estamos poniendo la atención en el papel que como garantía tienen los estándares de prueba respecto de las decisiones.
Pero tienen también los estándares de prueba una tercera función, una función relativa a la distribución del riesgo de error entre las partes. De esto se habla muy poco, porque se habla muy poco de los errores, porque como se ha pensado tradicionalmente que la prueba está vinculada con la certeza, entonces si hay certeza, por oposición no hay error. Pero una vez entendemos que el razonamiento probatorio es siempre probabilístico y que por tanto siempre es posible que eso que consideramos probado al fin en realidad sea falso, que ese enunciado que consideramos probado en realidad sea falso o que ese hecho que hemos considerado sucedido y probado en realidad no haya ocurrido. Si esto es siempre posible, entonces quiere decir que siempre hay riesgo de error. Pero ese riesgo del error no se tiene que distribuir necesariamente de forma paritaria entre las partes. Por supuesto, cuando decimos, por ejemplo, que preferimos 10 culpables absueltos en el proceso penal que un inocente condenado, lo que se llama la Blackstone Ratio, lo que estamos diciendo es que preferimos el riesgo del error de absolver a un culpable al riesgo del error de condenar a un inocente. Y el estándar de prueba produce precisamente, tiene también la función precisamente de distribuir ese riesgo del error. Cuando el estándar de prueba, si tenemos, por decirlo de otro modo, si tenemos la preferencia de cometer un error absolviendo a un culpable que de cometer un error condenando a un inocente, entonces lo que tendremos que hacer es elevar el estándar de prueba respecto de la hipótesis de la culpabilidad. Es decir, exigir un grado de corroboración más alto de la hipótesis de la culpabilidad para que proceda la condena. Porque exigiendo un estándar de prueba más alto, más elevado, más exigente, lo que estamos haciendo es menos probable que esa persona que acabamos condenando sea inocente. Es más difícil, en otros términos, que respecto a una persona inocente consigamos pruebas de cargo tan contundentes para satisfacer un estándar de prueba muy elevado. Pero al hacer esto más difícil, el estándar de prueba elevado lo que está haciendo es más fácil también, y ahí sí también funcionan como vasos comunicantes, lo que está haciendo es también más fácil que respecto de una persona culpable no alcancemos prueba suficiente y por tanto acabemos absolviéndola. El estándar de prueba, pues, tiene una función de distribución del riesgo del error del que hablaré especialmente la semana que viene. Bueno, pues si todo lo que les he explicado hasta aquí es correcto, pues parecería que necesitamos estándares de prueba para poder hacer funcionar con garantías nuestros sistemas procesales, nuestros sistemas probatorios. Pero no son pocos los autores, tampoco en nuestra órbita cultural, no son pocos los autores que han puesto objeciones, que han considerado que esta exigencia no es necesaria, que los estándares de prueba no son necesarios, que son inútiles, que son inconvenientes o que son imposibles de formular. Me referiré a algunos de ellos ofreciendo alguna respuesta somera a sus argumentos. Jordi Nieva, mi tocayo Jordi Nieva, ha considerado que los estándares de prueba, por un lado, son una reminiscencia del pasado especialmente del mundo anglosajón y vinculados a los juicios con jurado y además vinculada también con la prueba legal. Es decir, el estándar de prueba es un tipo de prueba legal y vinculada con un modo y un tipo de procedimiento que ya no es el nuestro en estos momentos.
Bueno, que el origen de los estándares de prueba lo podamos situar en un cierto momento histórico y para una cierta utilidad no quiere decir en absoluto que conceptualmente no sean necesarios o que no puedan tener hoy otra utilidad en nuestros sistemas o que, aunque el origen estuviera en ciertos sistemas, no puedan funcionar para otra cosa en otros sistemas. Por lo tanto, la cuestión, digamos, histórica me parece que nos dice poco respecto a la cuestión más bien conceptual que les he planteado hasta aquí. Y en cambio, la vinculación de los estándares de prueba con las reglas de prueba legal me parece un error conceptual. Me parece un error conceptual porque las reglas de prueba legal son reglas que funcionan, que funcionaban, y allá donde existen siguen funcionando, como mecanismos para impedir el razonamiento probatorio del juzgador. Cuando tengo una regla que me dice que si se dispone de un documento público habrá que dar por probado lo que en el documento conste respecto al negocio documentado, las partes del negocio y la fecha en que se realizó, lo que estamos haciendo es tener una regla que el juez va a poder aplicar sin necesidad de realizar un razonamiento propiamente probatorio, sino simplemente una subsunción. La regla nos dice que si hay documento público, dese por probados esos extremos. El juez tiene que constatar simplemente que se le ha aportado un documento público al proceso y, en consecuencia, y por subsunción y aplicación de esa regla, dar por probados esos extremos. No hay razonamiento probatorio. La regla procesal, la regla del estándar de prueba sirve precisamente para evitar, para excluir el razonamiento probatorio del juez. En cambio, los estándares de prueba operan exactamente al revés, no excluyendo, sino presuponiendo y requiriendo el razonamiento probatorio del juez. El estándar de prueba no dice que cuando haya una determinada prueba en el proceso se dé por probado X. El estándar de prueba lo que me dice es cuando se entiende qué resultado probatorio se puede entender como suficiente para declarar probado un determinado hecho. Pero tendrá que ser el juez el que haga la valoración individual de la prueba, el que haga la valoración de conjunto de la prueba, que determine cuál es la fiabilidad de cada una de las pruebas presentadas y que determine cuál es el grado de corroboración que esas pruebas aporten a las distintas hipótesis. Solo después de esto, con ese grado de corroboración alcanzado, podremos aplicar el estándar de prueba y decir si ese grado es suficiente o no es suficiente. El estándar de prueba no excluye y no impide el razonamiento probatorio del juez, sino todo lo contrario, lo requiere y lo presupone. Por tanto, diría que esta objeción no es una objeción que resulte satisfactoria, que resulte admisible. Juan Carlos Bayón ha presentado una objeción algo menor respecto a la anterior, diciendo, ok, a veces necesitamos estándares de prueba, pero solo necesitamos la formulación explícita de un estándar de prueba en la legislación y su explicitación, por tanto, también en la jurisprudencia, si queremos diseñar un sistema que sea más que mínimamente sensible a la distribución del riesgo del error. Entiende Juan Carlos Bayón que un sistema es mínimamente sensible a la distribución del error cuando simplemente es indiferente a la distribución del error entre las partes, ¿no? No le importa más el error en un proceso de responsabilidad civil, por ejemplo, queremos evitar los errores, pero en el caso en que nos equivoquemos, básicamente no tenemos preferencia porque se produzca un error en favor del demandante o un error en favor del demandado. Por tanto, no tenemos una sensibilidad al riesgo del error que sea mayor que la mínima posible, es decir, la paridad. Por tanto, entiende Juan Carlos Bayón que hay una especie de estándar por defecto que no hace falta formular, que proviene de la racionalidad epistemológica, que sería pues, el de la probabilidad prevaleciente. Cuando una hipótesis es más probable que otra, esa hipótesis, la más probable, está probada respecto de la anterior. Cuando esto es así, entonces no hace falta
una explicitación de estándares de prueba. Ahora bien, cuando en cambio resulta que nos importan más unos errores que otros, queremos y tenemos una preferencia por evitar con mayor énfasis unos errores que otros, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los errores de falsas condenas y falsas absoluciones en el proceso penal, entonces sí necesitaríamos una formulación explícita de un estándar de prueba que es más que mínimamente sensible a la distribución del error, que sirva para establecer esa distribución asimétrica. Esta es la idea de Juan Carlos Bayón, que nos llevaría a no negar la necesidad de estándares de prueba, pero a limitarla a aquellos supuestos en los cuales tenemos preferencia, digamos, por algún tipo de error sobre otro o por evitar, maximizar las posibilidades de evitar un tipo de error sobre otro, y en cambio no necesitaríamos estándares de prueba cuando no tenemos esas preferencias. Creo que esto también es discutible, porque, en primer lugar, si existiera ese estándar de prueba por defecto, lo que estaríamos diciendo no es que no necesitamos un estándar de prueba, sino que ya por defecto aplica un estándar de prueba. Es decir, por defecto aplica el estándar de prueba de la probabilidad prevaleciente si no se dice otra cosa, ¿no? Por tanto, más que suponer que no necesitamos para ese tipo de casos estándares de prueba, es porque lo que estaríamos diciendo es que está implícito en la racionalidad epistemológica un determinado estándar de prueba. Pero esto incluso me parece que podría ser discutido, porque la idea en la que insiste Juan Carlos Bayón de la probabilidad prevaleciente como mínimo racional supone que tenemos claro qué significa la probabilidad prevaleciente. Y no es en absoluto claro qué significa la probabilidad prevaleciente o cuáles son las condiciones en las que puede ser considerada una hipótesis como prevalente, probablemente tener más probabilidad que una hipótesis contraria. Hay requisito de peso, hay requisito de lo que Susan Haack llama comprehensividad del acervo probatorio. No lo hay, basta con cualquier prueba. ¿Cuáles son las hipótesis a considerar? ¿Solo las hipótesis de una parte y de la otra que han considerado? ¿Solo una y su negación? ¿Todas las hipótesis imaginables sobre los hechos? Bien, estas cosas, la respuesta a estas cuestiones nos darían, en realidad, estándares distintos o modos de entender distintos el estándar de la probabilidad prevaleciente. Lo veremos en los días sucesivos, veremos formulaciones de este tipo. Claro, y entonces, ¿cuál de todos estos es el estándar por defecto? No está respondida esta pregunta, evidentemente, y por tanto no nos puede servir tampoco es que no se explicite, porque si no se explicita no sabemos cuáles son las condiciones del estándar. Eric Liljequist, un autor norteamericano, estadounidense, ha realizado, especialmente respecto del más allá de todo razonable, pero su análisis creo es perfectamente extendible a cualquier otro tipo de estándar o cualquier otro estándar para procesos no penales, ha realizado una argumentación que creo vale la pena considerar. Liljequist parte de la constatación de que las formulaciones habituales de estándares de prueba son extremadamente vagas. Él está pensando en esas formulaciones que se utilizan en el derecho procesal o en el derecho de la evidence law, el derecho probatorio estadounidense. El más allá de todo lo razonable, la prueba clara y convincente, la prueba prevaleciente o el más probable que no. Bueno, dice Liljequist, son tremendamente vagos estos estándares y en sus trabajos presenta estudios empíricos incluso que mostrarían hasta qué punto sujetos distintos, jueces y jurados están entendiéndolos de formas distintas. Es decir, dentro de esa vaguedad, o precisamente gracias a esa vaguedad, pues personas distintas, juzgadores distintos, interpretan de modo totalmente diverso cuál es el grado de exigencia probatoria que esos estándares imponen. Bueno, pero a diferencia de lo que yo sostengo, de lo que he sostenido hasta aquí, de lo que sostendré en los próximos 4 días, a Liljequist esta vaguedad y esta imprecisión le parece un rasgo positivo.
porque esto permite disponer de lo que él denomina estándares de prueba flexibles. Flexibles porque pueden ser adaptados por los jurados o los jueces a las circunstancias del caso concreto. Cada caso concreto exigiría o recomendaría una distribución diversa del grado del riesgo del error entre las partes. Bueno, si estamos dispuestos a atribuir mayor o menor riesgo de error a una decisión o a otra en función de cuál sea la gravedad del daño si nos equivocamos, cuanta mayor sea la gravedad del daño si nos equivocamos, más seguros queremos estar y por tanto el estándar de prueba lo vamos a elevar. Si esto es así, entonces hay que considerar que la gravedad del daño, si nos equivocamos, pues por ejemplo es distinta si estamos pensando de una persona muy mayor, que quizás le queden pocos años de vida, o de una persona joven que tiene toda la vida por delante. Si es un daño económico, si la persona es rica o la persona es pobre, si es un daño a la libertad personal, porque la condena es una condena privativa de libertad. Si esa persona es una persona que ya ha cometido diversos delitos, que ya ha estado unos cuantos tiempos en la cárcel, bueno, si nos equivocamos va a pasar un tiempo más, pero es muy distinto, por ejemplo, si se trata de un estudiante de universidad, con la vida por delante, con grandes posibilidades de éxito personal y profesional, y que nunca ha cometido un delito, o al menos nunca ha sido imputado por él, y que por tanto si a esa persona erróneamente la metemos en la cárcel, pues quizás le destruimos la vida, y en cambio al anterior no, aunque los dos estén siendo acusados o puedan ser acusados por el mismo delito. Cualquier regla, cualquier estándar de prueba sería entonces supra e infra incluyente respecto de la distribución del riesgo deseada. Porque ese estándar de prueba haría que se aplicaría a casos en los cuales, si consideramos las circunstancias del caso, quisiéramos no aplicarlas, y en cambio no se aplicaría a casos que en cambio sí quisiéramos aplicarla. Y es por esto que él dice, Lillquist, bueno, pues tener un estándar de prueba vago, una formulación extremadamente vaga, tiene la utilidad de que los juzgadores del caso concreto pueden adaptar ese estándar a las circunstancias de cada caso. Y algo parecido teoriza Jojo Clay. Jojo Clay nos propone, en su libro Philosophy of Evidence Law, nos propone aplicar tanto para el proceso civil como para el proceso penal, el que él denomina estándar de precaución, según el cual el juzgador de los hechos debería ser más exigente cuanto mayor sea el daño que su decisión pueda causar si resulta errónea. Es decir, incluso Jojo Clay sustituiría las formulaciones actuales, quitemos el beyond a reasonable doubt, quitemos el más allá de todo razonable, quitemos la probabilidad prevaleciente, quitemos todo y tengamos simplemente una formulación de el juez debe aplicar un estándar de precaución, esto es, debe exigir más prueba cuanto mayor sea el daño que su decisión puede causar si resulta errónea. Pero es el juzgador del caso el que, caso a caso, tendrá entonces que tomar decisiones sobre cuál es el grado de exigencia probatoria. También Daniel González Lagier o Diego de Ibecki han formulado algunas objeciones a esta estrategia que quiero presentarles de formulación de estándares de prueba, pero volveré más tarde sobre sus argumentos. En resumen, y para terminar esta primera etapa, lo que quiero decirles es lo siguiente. La estrategia de Lillquist y Ho es una estrategia que supone, aunque no lo digan en esos términos, prescindir de estándares de prueba, negar la necesidad de estándares de prueba, atribuyendo a los juzgadores la discrecionalidad de decidir sobre la suficiencia probatoria. Veremos qué problemas tiene esto. El problema, en cambio, que señalaba
Jordi Nieva es un problema de vinculación conceptual con la carga de la prueba, que, como les argumenté, creo que no se sostiene. Y el problema que señalaba, en cambio, Juan Carlos Bayón es que quizás no necesitamos estándares de prueba para todos los supuestos, sino solo para aquellos en los que tengamos una pretensión de distribución del riesgo probatorio más que mínimamente sensible. Esto es una pretensión de distribución no paritaria del riesgo probatorio. Según hemos visto también, creo que esta es una tesis equivocada porque ni sabemos bien qué es la probabilidad prevaleciente, ni es claro que este sea o pueda ser un estándar por defecto. En consecuencia, necesitamos formular estándares de prueba, necesitamos que estén formuladas en las legislaciones por razones que veremos también más adelante, y necesitamos que estén formulados estándares de prueba de un determinado modo, que la formulación de los estándares de prueba cumpla ciertos requisitos que vamos a denominar metodológicos para hacer posible el cumplimiento de sus funciones. Recuerden, una función heurística de aportar criterios de justificación de las decisiones probatorias a los juzgadores que tienen que utilizar esos criterios, una función de garantía y una función de distribución del riesgo del error. Si los criterios metodológicos, las exigencias metodológicas que les voy a presentar no se satisfacen, no se cumplen, entonces el estándar o eso que se haya formulado pretendiendo ser un estándar no cumpliría las funciones para las que queremos los estándares de prueba. Por tanto, necesitamos no solo que se formulen estándares de prueba en nuestras legislaciones, sino que además se formulen de un cierto modo preciso que permita cumplir esas funciones. ¿Cuál es ese modo preciso en que pueden cumplir esas funciones? Les voy a presentar 4 criterios metodológicos. Los 2 primeros criterios metodológicos tienen un papel distinto que los 2 siguientes. En mi opinión, si no se cumplen los primeros 2 criterios, ni siquiera podemos decir que eso que tenemos es un estándar de prueba. Es decir, son criterios conceptuales de lo que es un estándar de prueba. Si esos criterios y esas exigencias no se cumplen, ni siquiera podemos decir que la regla que haya formulado el legislador expresa un estándar de prueba. Los 2 criterios subsiguientes, en cambio, son criterios de adecuación procesal de los estándares de prueba, del diseño procesal completo en el que los estándares de prueba se insertan. Para que en ese diseño procesal completo los estándares de prueba puedan cumplir sus funciones, necesitamos un modo específico de inserción en el diseño. Y ahí entraremos a los 2 siguientes apartados, a los 2 siguientes criterios. Pero creo que llegados hasta aquí puede ser un buen momento para hacer una parada, para hacer un primer stop y a partir de aquí escuchar las preguntas que ustedes puedan tener. Les pediría, por favor, que intentemos que las preguntas que se formulen en cada bloque tengan que ver con lo explicado en ese bloque, porque si no, si se producen simplemente que vamos preguntando cuestiones que todavía están por explicar, entonces exige respuestas que desordenan de algún modo la explicación. Por tanto, estoy a su disposición, Alejo nos ayudará en la selección de las preguntas y les pasará también la voz para que puedan formular sus preguntas. Recuerden que, como les expliqué también en la primera conexión, este curso se graba íntegramente, también para su uso y para usos posteriores. Este curso se graba íntegramente y, por tanto, su participación oral y en imagen y sonido supone implícitamente también su consentimiento a la grabación de sus preguntas. Estoy a su disposición. Hemos ido recibiendo algunas preguntas. Comenzará Ana Intriago a formular la suya. Necesito que me pongáis el zoom en pantalla. Ahí está. Gracias. Buenos días. Bueno, buenos días por acá, buenas tardes por allá.
Felicitaciones, profesor Jordi, siempre excelente. Yo tengo una inquietud. Entonces, el derecho a la prueba es absoluto y puede entonces un juez, ¿verdad? Ya sobre los puntos controvertidos, yo no estoy diciendo que va a introducir otro punto, averiguar oficiosamente a ultranza, y eso, a ver, eso lo digo yo con ocasión de un proceso en el cual he sido parte, ¿no? Que en este momento, claro, está a opinión de la Corte Nacional. Más allá o más acá, que si fuera a ser, que si vaya a ser aceptado como casación, es bastante discutible. A mí me quedó sonando esto que según la parte, pues los jueces nos excedimos, y estoy hablando concretamente de una prueba de ADN de una señora de 68 años que ha pedido pues que se investigue quién es su padre. Y claro, nosotros ordenamos oficiosamente una exhumación. El asunto es bastante largo, bueno, no teníamos prueba apta, no apta porque no la de primera instancia pues estaba bastante deficiente, y la parte nos dice, bueno, ustedes se han excedido, señores jueces. Entonces yo sí quisiera un comentario sobre esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Mire, el estándar de prueba en realidad no dice nada acerca de la cuestión de si es admisible o no es admisible al procedimiento pruebas de oficio. Es decir, si debemos de otorgar a los juzgadores la competencia, la capacidad de ordenar pruebas de juicio, o en cambio esa actividad, esa acción debe estar excluida o debe estar hasta prohibida. No dice nada al respecto, porque el estándar de prueba VERS nos dice cuándo hay prueba suficiente. No nos dice cómo se consigue la prueba, no nos dice cómo hay que hacer si es que no hay suficiente, y entonces si los jueces pueden ordenar pruebas de oficio o no lo pueden hacer, etc. Es un problema distinto, es una regla de decisión. Mientras que, en cambio, las reglas, por ejemplo, sobre la posibilidad o no de que los jueces ordenen pruebas de oficio son reglas que refieren al primer momento, a la conformación del conjunto de elementos de juicio. El estándar de prueba es neutral respecto de esto. Puede operar el estándar de prueba en sistemas, y debería operar en sistemas donde no hay pruebas de oficio, donde no hay posibilidad de ordenar pruebas de oficio, y puede y debería operar en sistemas donde sí hay posibilidad de ordenar pruebas de oficio. En cualquiera de los casos, cuando llegamos al final, tenemos que determinar si hay prueba suficiente para declarar, por ejemplo, que este señor es padre de esta señora. O no hay prueba suficiente y, por tanto, declaramos no probada la paternidad. En cualquiera de esas situaciones necesitamos saber cuándo hay prueba suficiente. Y para saber cuándo hay prueba suficiente necesito el estándar. Pero el estándar no regula, no dice nada sobre si tenemos o no tenemos posibilidad de incorporar pruebas de oficio. Las razones que podemos tener en nuestros sistemas para hacer una cosa u otra, es decir, para diseñar el sistema de un modo que permita que los juzgadores incorporen pruebas no solicitadas por las partes, o bien todo lo contrario, para diseñar el sistema impidiendo que los juzgadores puedan hacer esto, o soluciones intermedias, estableciendo requisitos más o menos exigentes para que los juzgadores puedan hacerlo, son, digo, las razones para hacer esto de un modo o de otro, para optar para alguna de estas cuestiones, son de otro tipo, que no tienen nada que ver con los estándares de prueba. Son razones que tienen que ver con el concepto del dispositivo, es decir, el alcance del principio dispositivo que queremos otorgar. Son razones que tienen que ver con la posibilidad, con los problemas de adquisición de sesgos investigativos por las personas juzgadoras, que nos aconsejarían al menos, cuanto menos, limitar la posibilidad de ordenar pruebas de oficio, etcétera, etcétera. Pero esto nos llevaría ahora tremendamente lejos, y probablemente además las razones que tengamos también dependen de otras cosas, de otras piezas del sistema, ¿no? ¿Cuánto limón le ponemos al plato? Quizás también depende de cuánta sal le hayamos puesto,
o cuánta sal le queramos poner, quizás depende de cuánto limón le hemos puesto antes, porque si le hemos puesto mucho limón quizás no nos hace falta tanta sal, o al revés. Bueno, estas cosas, me permiten la analogía culinaria, operan también en el proceso. ¿Tienen oportunidad las partes de solicitar prueba en ese momento procesal o solo lo pueden solicitar en un momento inicial del procedimiento? ¿Tiene el juez la posibilidad de indicar a las partes lagunas probatorias, es decir, pruebas faltantes, dándoles oportunidad de presentarlas, o el juez no tiene esa posibilidad? Es decir, otras piezas del diseño inciden también en si es conveniente o no es conveniente que otorguemos la capacidad a los jueces de ordenar pruebas de oficio y con qué limitaciones. Pero insisto, estas razones son de otro tipo que nada tienen que ver con los estándares de prueba. Seguimos recibiendo preguntas. Ahora tiene la palabra José Francisco Leiva. Le invitamos a activar el video y el audio. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Saludos desde México. Bueno, mi pregunta va encaminada concretamente a un caso que se ve seguidamente aquí en México, sobre todo con ciertas autoridades fiscales. Y es el tema de la prueba fehaciente o exigir a determinados particulares que para acreditar sus pretensiones tengan que demostrar al grado fehaciente determinados hechos, ¿no? Personalmente esta figura no es mi favorita, sobre todo porque se suele usar en un contexto de desigualdad procesal, ¿no? Mientras al particular se le exige estos grados o requisitos de prueba, de acreditar fehacientemente determinados hechos, a la autoridad fiscal, por ejemplo, no se le pide lo mismo, ¿no? Y también para dar un poco más de contexto, supongamos que el particular, para el tema de acreditar que pagó correctamente sus impuestos, exhibe un contrato, ¿no? Que demuestra que realizó una operación comercial con otra persona en una fecha que ahí mismo aparece, ¿no? ¿Qué hace la autoridad fiscal en México muchas veces? Primero que nada, asume la no materialidad o falsedad de esas operaciones, ¿no? Y le empieza a exigir requisitos probatorios muy altos al contribuyente que pretende deducir las operaciones en cuestión, ¿no? Entonces, en ese contexto, independientemente de la inmensidad de pruebas que se puedan ofrecer para demostrar la materialidad de esos servicios, lo que naturalmente se ofrece es el contrato, ¿no? Porque de ahí nace la relación entre las partes, y da detalles de en qué consistieron los servicios, cuándo se debieron cumplir, etcétera. ¿Qué suelen decir las autoridades y muchas veces respaldar los tribunales? Si no tenemos una fecha cierta sobre tu contrato que exhibiste, el mismo no puede ser valorado realmente más que como un mero indicio, y por indicio quiero decir que están minimizando extremadamente la prueba, ¿no? Entonces, en México, ¿cuáles son, según los tribunales y las autoridades, no necesariamente según la ley, el estándar para que haya una fecha cierta y fehaciente de cuándo se realizó ese contrato? Bueno, acuden a cierto cuerpo normativo, el Código Civil Federal, a una figura que es para la transmisión de obligaciones que no es aplicable al momento de celebración de los contratos, porque ahí se crean las obligaciones, no se cambia, digamos, los sujetos de derecho, y dice que habrá fecha cierta cuando se pasa ante la fe de un fedatario público en ejercicio de su profesión, se muera alguna de las partes, y bueno, conste en el testamento de una de estas la existencia de ese contrato y a partir de esa fecha se tiene la fecha cierta, y la otra es que se ha inscrito en el registro público de la propiedad, ¿no? Donde ahí nada más se inscriben actos que crean, modifican, transfieren o extinguen cuestiones relacionadas nada más con bienes inmuebles, ¿no? No necesariamente una relación comercial donde es la prestación de un servicio. Aquí me interesa mucho saber la opinión del doctor Jordi, porque a mí no se me hace, primero que nada, nada justo como establecer esos requisitos probatorios
a una de las partes en un litigio contencioso administrativo, en especial porque ni siquiera la ley, como ya lo mencioné, lo prevé concretamente para el momento de celebrar un contrato, que tú a fuerzas lo tengas que llevar ante notario, y por eso quería saber la razonabilidad de este tipo de prácticas o figuras, cómo influyen la igualdad procesal y hasta qué punto puede ser un disparate o una necesidad. Muchísimas gracias por su pregunta. Fíjese que, bueno, pronunciarme sobre las prácticas administrativas y procesales tributarias mexicanas, pues seguramente es casi sería un atrevimiento excesivo por mi parte. Pero en este caso algún conocimiento tengo de esas prácticas y de esas regulaciones, a razón de que estoy dirigiendo un trabajo final de máster, del máster de razonamiento probatorio, precisamente apuntando a ese mismo punto. Quiero entonces decir que, bueno, mi conocimiento es indirecto y seguramente no todo lo afinado que se debería. Pero vaya la respuesta. Desde luego, decir que la prueba debe ser fehaciente no es formular un estándar de prueba. A mí me queda totalmente, digamos, me quedo en el absoluto desconocimiento respecto de cuál es el grado de exigencia probatoria para poder decir que una prueba es fehaciente. Si lo que quiere decir es que nos da certeza, entonces volveríamos al argumento de que certezas psicológicas no sirven de nada y certezas racionales no se pueden alcanzar, y por tanto tampoco esto podría ser. ¿Exactamente qué quiere decir? Lo mismo respecto a que la fecha sea cierta. Una cosa que la fecha sea cierta podría querer decir que la fecha esté determinada, pero otro problema es cómo se prueba que estaba determinada la fecha, y por tanto todavía no nos arregla el problema. En esa materia, hasta donde conozco, la legislación tributaria mexicana establece una presunción, lo que parecería ser una presunción, o al menos está redactado en términos de presunción, diciendo algo así como que cuando el supuesto prestador del servicio no tiene bienes o recursos o no tiene los instrumentos necesarios para poder prestar el servicio que se supone que prestó y que facturó, entonces se presume la falta de materialidad de la relación. Esto es, que ese servicio no se prestó y que, por tanto, estamos ante facturas falsas que se realizan a los efectos simplemente de obtener una ventaja impositiva. Bien, entonces, a partir de la falta de medios o de un domicilio desconocido, creo también que se dice por ahí, a partir de la falta de medios para prestar el servicio, se presume la falta de materialidad, es decir, la inexistencia de la operación. Bien, ya. Bueno, varias cosas hay que comentar aquí. La primera de ellas es si esta es una presunción o no es una presunción. Pero todavía asumiendo que esta sea una presunción, es decir, que esta regla establezca genuinamente una presunción, entonces una presunción juris tantum que dice que si no hay recursos suficientes para hacerlo simple, entonces se presume la falta de materialidad, salvo prueba en contrario. Entonces, si esto funciona como una presunción, la administración tributaria tiene la carga de probar el hecho base, es decir, la falta de recursos. Y no puede simplemente afirmarla trasladando la carga de la prueba a la parte contraria, en este caso al contribuyente. Y además alzándole el estándar de prueba para el contribuyente, con lo cual le invierto la carga de la prueba y además se la hago muy difícil. Simplemente es la administración tributaria la que tiene que aportar al expediente elementos de juicio suficientes que permitan probar el hecho base de esa presunción, es decir, la falta de recursos o el domicilio desconocido del prestador de servicios. Y a partir de ahí, entonces operaría
el hecho presumido, esto es decir, la falta de materialidad, esto es la inexistencia material de la operación facturada. Pero es salvo prueba en contrario, con lo cual todavía queda indeterminado cuál es la prueba suficiente, cuándo hay prueba suficiente en contrario del hecho presumido. Sin esas cosas, entonces no es posible ni lo que se denomina en teoría de las presunciones una estrategia de bloqueo, esto es mostrar que el hecho base no se cumplió, no está probado, ni una estrategia de derrota de la presunción, esto es mostrar que el hecho presumido, probar que el hecho presumido es falso. Pero incluso hay que discutir si esta regla impone una verdadera presunción o es simplemente una inferencia probatoria. Porque claro, si el prestador de servicios no tiene los recursos para prestar el servicio que ha prestado, si resulta que es una empresa de transportes que factura no sé cuántos millones de pesos porque se supone que está realizando una importante tarea de transportes y resulta que no tiene vehículos, que tampoco tiene vehículos alquilados, que no tiene personal contratado para conducir esos vehículos, es decir, no hay recursos ni materiales ni personales, de ahí puedo inferir, no me hace falta presumir, puedo inferir que el servicio no se prestó, inferir probatoriamente que el servicio no se prestó. Pero claro, es la administración tributaria la que tiene que probar esa falta de recursos, no se lo puede girar esa carga de la prueba al contribuyente, no se le puede invertir la carga de la prueba imponiéndosela al contribuyente. Y en todo caso, fíjense, eso no se puede hacer porque la emisión de facturas falsas es además constitutivo de delito, lo que querría decir que estamos presumiendo la realización de un delito o que estamos imponiendo a la parte, al ciudadano la carga de la prueba de que no ha cometido un delito sin prueba previa por parte de la Administración. Eso es, por tanto, un montón de problemas que me parece que en este caso de la regulación tributaria mexicana para el problema que usted está mencionando, me parece que deben ser repensados, debe ser mejorada esa legislación, desde luego también la jurisprudencia. Y aún quedaría pendiente saber y cuándo hay prueba suficiente de la falta de recursos o cuándo hay prueba suficiente de la materialidad. Y esto, desde luego, tampoco es algo ni que conteste la jurisprudencia ni que conteste la legislación, hasta donde yo conozco, y ya me permitirán que ponga ahí el disclaimer de no soy especialista en derecho tributario y mucho menos en derecho tributario mexicano. Gracias, profesor. Ahora tiene la palabra Xiomara Gutiérrez. Les recordamos que les pedimos brevedad en la formulación de las preguntas para que puedan participar la mayor cantidad de colegas posible. No me permite activar el video. Ahora sí. Bien, buenos días desde Costa Rica y buenas tardes para ustedes. La pregunta mía es relacionada con la materia penal. En el Código Procesal Penal nosotros tenemos incorporado el principio de libertad probatoria, que a grandes rasgos lo que establece es que todo se puede probar por cualquier medio lícito. Entonces, la inquietud que me surge es si al momento de formularse estos estándares de prueba, que entiendo tendrían que estar incorporados también en la legislación, se prevé la posibilidad de elementos probatorios que no nos imaginamos que puedan existir. Por ejemplo, tal vez hace 20 años no pensamos en la inteligencia artificial o todas estas cuestiones. Entonces, a la luz de ese principio de libertad probatoria, ¿cómo se relaciona con los estándares de prueba? Gracias. Muchísimas gracias, Xiomara. Mire, como le contestaba a la primera persona que participó, el estándar de prueba es neutral respecto de los tipos de pruebas. Ahí era respecto a si admitíamos o no admitíamos prueba de oficio y ahora pues tiene que ver con los medios de prueba. A veces se plantea la cuestión sobre qué estándar de prueba debemos tener para la prueba digital, qué estándar de prueba debemos tener para la prueba pericial. Miren, este tipo de preguntas son preguntas que obviamente no es la que usted ha formulado, son preguntas que presuponen algo equivocado. Es decir, presuponen que el estándar de prueba aplica
a los medios de prueba. Es decir, aplica a la prueba pericial, a tener el estándar de prueba para la prueba digital o para la que fuera. No es el caso. El estándar de prueba no sirve para valorar individualmente la prueba. El estándar de prueba sirve para determinar si un hecho está probado a partir de la valoración de conjunto de la prueba. Esto es, del conjunto del acervo probatorio que tengamos en el proceso. Claro, y lo hace, lo veremos en lo que nos queda de hoy y probablemente el sábado que viene, lo hace apelando al resultado probatorio mínimamente, que es el resultado probatorio mínimo que debe ser alcanzado para que podamos decir que un hecho está probado o no. Y esto es independiente de si tenemos un determinado tipo de prueba o tenemos otro determinado tipo de prueba. Claro, puede suceder que a la luz de nuevas pruebas, cuando aparece la prueba de ADN, por ejemplo, respecto de cuando no existía ni siquiera, o que nos aparezcan en los próximos años pruebas neurológicas que hoy ni siquiera tenemos, no podemos imaginar, que nos aparezcan pruebas sobre la base de la inteligencia artificial que hoy ni siquiera podemos imaginar, que a la luz de esas nuevas pruebas haya que reevaluar o podamos reevaluar si en los casos en que no teníamos esas pruebas habíamos tenido prueba suficiente. Bueno, y esto es lo que también les señalaba antes de asumir que el razonamiento probatorio es siempre probabilístico. La probabilidad de que sea verdad una determinada hipótesis podemos asignar hoy una cierta probabilidad de que sea verdad esa hipótesis y cuando descubrimos otras pruebas que hoy ni siquiera imaginamos o no disponemos de ellas, nos damos cuenta que la probabilidad asignada era equivocada. Daba el ejemplo antes con la prueba genética. Un avance en la investigación en prueba genética puede hacer que los genetistas mismos digan, hombre, pues mira, ¿sabes qué? Que con lo que hoy sabemos, la asignación de probabilidad o de likelihood ratio que estábamos haciendo era exagerada. Estábamos atribuyendo más probabilidad de la que en realidad había. Y por tanto, quizás considerábamos que se satisfacía el estándar de prueba en el ámbito genético y en cambio no se satisfacía. O en el proceso judicial, gracias a esa prueba considerábamos, y la probabilidad que esa prueba nos aportaba, considerábamos que teníamos prueba suficiente y a la luz de nueva información nos damos cuenta de que no. Por tanto, esas cosas pueden pasar, pero no es el estándar de prueba el que me dice algo sobre qué pruebas pueden ser admitidas o qué pasa si tenemos nuevas pruebas en el futuro. Daremos lugar a una última pregunta. Estamos recibiendo muchas preguntas y nos disculpamos desde ya por quienes no le podemos dar la palabra. Tiene la palabra ahora Luis Sebastián Giorgetti. Buenos días desde Argentina, buenas tardes allí. La pregunta que yo tenía estaba relacionada con esta tesis de Lilquist que había expuesto y parte un poco de si la regla de igualdad de trato, digamos, establecida en general en las constituciones, en los derechos humanos, admite normalmente que se hagan algunas categorías o clasificaciones de criterios para seleccionar, digamos, quiénes están en iguales circunstancias y quiénes no. Y en principio la adopción de esos criterios relevantes de distinción es una decisión política. ¿No sería deseable, pregunto contra la teoría de Lilquist, que esa decisión sea tomada por un órgano más democrático como sería un parlamento en lugar de un juzgador profesional? Y también me pregunto si será que esa tesis parte de la base de un sistema como el del jurado popular, donde la representatividad está un poco más, es más democrática, digamos, que en el caso de un juez profesional. Aunque me sigue preocupando la dificultad de tomar en consideración en un texto legal, a través de la elaboración de estos estándares, todas las variables que entran a tallar, digamos, en cuanto a los riesgos de error, que pueden converger entre distintos delitos por su gravedad, por la pena que tienen en expectativa, por ejemplo, en el sistema penal, ¿no? De las personas que están sometidas al proceso, como mencionaba el profesor recién, la gravedad de los hechos, la gravedad de las penas, las dificultades de prueba, las cargas que haya establecidas, las presunciones que haya y otro largo etcétera,
Digo, esta dificultad de poder elaborar de antemano, tener en consideración todas estas variables para poder elaborar estándares ajustados a los casos, o por lo menos a las categorías de casos que pueden presentarse. Gracias. Es muy oportuna su pregunta y su reflexión. Sin duda, además, coincido con usted, porque fíjese que, en mi opinión, la idea de un estándar de prueba flexible en realidad es ya un oxímoron, una contradicción en los términos. Un estándar de prueba debe fijar un umbral de suficiencia probatoria y, en cambio, si es flexible en el modo en que lo entiende Eric Rydquist, es decir, que es suficientemente vago para que en el caso concreto se pueda fijar un umbral o fijar otro, quiere decir que el umbral no estaba fijado por el estándar. Y, por tanto, eso que teníamos pues es una especie de etiqueta, pero que no me determina cuál es el umbral de suficiencia probatoria, que es lo que hace precisamente un estándar. Ahora, Rydquist podría decir, bueno, pues está bien, no lo llame estándares. Prefiero entonces una situación en la que no están prefijados los estándares y se hace caso a caso por los juzgadores. Él tiene un argumento también en relación a los jurados, como usted bien señalaba, porque entiende que, bueno, dado que ese estándar va a ser utilizado además en el caso de las condenas penales, en el que está pensando él, va a ser utilizado y determinado por un jurado, entonces esto le da cierta, digamos, representatividad democrática. Usted también lo mencionaba. Bueno, aquí me parece que también hay cuestiones que se pueden discutir muy seriamente. Yo, desde luego, no creo que haya ningún tipo de fundamentación democrática en una decisión que está tomada por X número de personas que han sido seleccionadas en principio por un sorteo y después de lo cual filtradas por las partes. No creo que tengan ningún tipo de representatividad democrática, o se pueda pensar que un sorteo da a X número de personas una representatividad democrática de la sociedad. Por lo tanto, el fundamento democrático del jurado yo lo pondría directamente en cuestión. Y desde luego no podemos pensar que la asignación la distribución del riesgo probatorio que va a formular ese jurado se corresponde con la distribución del riesgo probatorio que hubiese realizado la sociedad si es que la sociedad en su conjunto hubiese sido preguntada por ello. Eso tampoco me parece. Y tampoco podemos ni siquiera saber cuál es la asignación del riesgo probatorio que hizo el jurado, porque la deliberación del jurado se produce en la black box, es decir, es secreta y además tampoco motivan. Por tanto, me parece que lo que nos propone Rydquist es más bien un auto de fe que otra cosa. Creo, como usted bien ha señalado, que el estándar de prueba debería estar en la legislación procesal y, por tanto, no solo que la fuente del derecho del estándar de prueba debería ser la ley, sino que además la autoridad que lo imita debería ser el legislador. Creo que ahí sí, en sistemas democráticos, podemos apelar a una legitimación democrática, la legitimación democrática que tenga el legislador por haber sido elegido por los ciudadanos. Pero en todo caso, sobre la cuestión competencial de quién debería formular el estándar de prueba, me pronunciaré también más adelante, así que volveré sobre ello en la siguiente exposición.